La violencia institucional es el uso arbitrario o ilegítimo de fuerza que es ejercido por agentes o funcionarios del Estado de cualquier estamento, ya sea nacional, provincial o municipal. Comprende diversas formas de prácticas violentas de índole física, sexual, psicológica, simbólica. En estos casos de violencia institucional, el Estado se transforma en el principal violador de los derechos humanos. La violencia institucional va desde la detención de una persona por averiguación de antecedentes hasta la ejecución extrajudicial de la persona, o sea, lo que se llama gatillo fácil, pasando por la tortura, la violencia física y psicológica. La violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad de la policía se incrementó en realidad a partir del año 2003, cuando se empezó a hablar de la tolerancia cero durante el gobierno de la Sota. Esto hizo que la policía fuera dotada explícita o implícitamente de mucho más poder, y allí comenzó a ocurrir esto. Vamos a ver un video de una entrevista que le hacen a una antropóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se refiere desde una muy interesante perspectiva a la violencia institucional desde el marco de las investigaciones que ella ha realizado. Vemos ahora el video. Esta violencia venía de manera incremental, de manera diferenciada también, como hablarlo un poco más, pero que se estaba haciendo cada vez más extensiva a masas interpoblacionales. Me parece muy importante el rol que ustedes tienen entonces hoy para pensar sobre este caso no como un hecho aislado, sino justamente qué podemos hacer como actores sociales para prevenir esta violencia. Entonces, sí, a diario, por suerte, en Córdoba no podemos hablar de casos de violencia letal. Sí, en el contexto de pandemia, por lo menos 3 o 4 casos de supuestos enfrentamientos hemos visto a través del relevamiento mediático, digamos, con un tipo de información. Pero lo que pasa es que eso se presentaba de alguna manera como un supuesto enfrentamiento porque o alguna de las víctimas tenía antecedentes, o el barrio en donde eso ocurría daba cuenta que para todos los y las ciudadanas quedamos tranquilos de que eso tenía que ver con un hecho de inseguridad. Este caso es más difícil de presentarlo como eso, por estas cosas que vos decís, por el sector social de los jóvenes, por el lugar en donde sucede. Y a mí lo que me parece importante es pensar si este caso es posible. No hay que invisibilizar todos los otros, hay que reflexionar sobre cuál es el margen de impunidad. Me parece que acá hay que pensar que otros factores sociales tienen que aparecer con muchas más fuerzas de las que vienen apareciendo en la provincia. Me refiero no solo al control político del Poder Ejecutivo, sino sobre todo el control judicial que se tiene que hacer sobre cada uno de los casos y digamos, me parece que es muy importante el mensaje de no impunidad sobre estas cuestiones, que además visibiliza el buen trabajo policial, así como hay policías que hacen bien su trabajo, el rol que el Estado le asigna, y que creo que todos estamos de acuerdo de que es muy importante no circular para evitar la propagación del virus. En este sentido, me parece importante también que se clarifique y que haya sanciones individuales, pero también una reflexión colectiva sobre cuáles son las potestades policiales que tienen, que estamos dispuestos a tolerar y que de alguna manera tiendan a disminuir este exponente que hoy lamentablemente estamos hablando en Córdoba. ¿Qué pasa con la violencia institucional en Córdoba? Un poco como respuesta a esa situación, en el año 2007 se hace la primera marcha de la gorra organizada por jóvenes que sufrían este tipo de violencia, en general jóvenes de clase media y clase baja. Y de ahí esta marcha se ha ido realizando todos los años contra la violencia estatal y policial. Entre el año 2011 y 2015 se registraron 59 casos de uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales y que consistieron desde ejecuciones extrajudiciales, o sea, matar a las personas, como el caso de gatillo fácil,
dejar morir a las personas en encierro, o sea, ya sea que mueren porque las torturan, las golpean y las llevan a la muerte, o por descuido. Personas que han sido desaparecidas y en esa desaparición se sospecha que la policía tuvo que ver, como el caso, aquel viejo caso del rubio del pasaje, que nunca se lo encontró. Durante la pandemia se incrementó notablemente la violencia policial y recordemos que el COE era una organización que tenía características bastante militarizadas y que intervenían muchos policías en la misma. Se le dio a la policía un poder omnímodo e hizo abuso de ella. Fueron asesinados 10 entre niños, adolescentes y jóvenes en ese año 2020 como consecuencia de la violencia policial. Uno de los casos más emblemáticos es el de Blas Correa, que el juicio está siendo sustanciado en este momento. Este chiquito, que quizás tuvo más repercusión porque pertenecía a una clase más acomodada, fue brutalmente asesinado a disparos por 2 policías que le dispararon al auto donde iba. Los otros chicos se salvaron milagrosamente. Tenía 17 años Blas, pero no solo intervinieron estos 2 asesinos, policías, sino que intervinieron hasta este momento 11 policías más. O sea, no se trata de un policía aislado que actúa. Y los otros 11 se ocuparon de encubrir a estos 2, plantaron un arma, mintieron, armaron toda una puesta en escena para salvar a sus 2 compañeros que habían matado a los otros. Todo esto está siendo sustanciado. El otro caso que también fue muy conocido y que es terrible es de este chiquito de 15 años que estaba tomando cerveza con sus amigos en Paso Viejo, una pequeña población del interior de la provincia, y fue fusilado por 6 policías que también hicieron lo mismo que en el caso de Blas Correa. La policía tiene una serie de protocolos y maneras de actuar. ¿Y qué es lo que no puede hacer la policía? Bueno, la policía solamente te puede pedir el documento en caso de que estés en una actitud sospechosa de estar cometiendo un delito. Si no, si vas caminando por la calle, no te puede o no debe, porque si lo hacen, pedirte el documento. En caso de que no tengas documento, te puedes llevar por averiguación de antecedentes si estás en una actitud sospechosa de cometer un delito. Si te lleva por averiguación de antecedentes, no pueden tenerte más de 10 horas y te tienen que permitir comunicarte. Y no te pueden detener si no es con una orden judicial. Estos últimos casos de detención sin orden judicial, de llevarse a la gente de cualquier manera, fueron muy claras en las represiones contra los ambientalistas en el Valle de Punilla, que no solo se los llevaban, sino que iban a la madrugada, los sacaban de la casa y los llevaban no se sabía dónde. O sea, creo que queda claro qué es lo que no puede. Lo que creo que todos estamos pensando es que la mayoría del accionar de la policía está dentro de la violencia institucional y tampoco te pueden retener el documento, por ejemplo, cuando te detienen en la ruta, que siempre nos da miedo cuando nos detienen en la ruta, solo te pueden pedir los documentos. Bueno, todo lo demás es violencia institucional. Tenemos que al menos saberlo para intentar reaccionar ante esto y dejar de permitir que sigamos siendo víctimas de violencia por parte de la policía. Será hasta el próximo programa.